Nos acompaña, ex candidata presidencial. Comencemos con ese tema. Buenos días. ¿Le parece? No sé. ¿Usted qué opina Buenos días. sobre este tema? ¿Cómo está? ¿Sobre cuál de los temas? No, el que estábamos hablando, de ese vamos a hablar también ahorita. Sí. El tema de la denuncia de don Juan Diego Vázquez. Y le sumo la reacción del ministro y lo que ha dicho ya en dos declaraciones. Sí, bueno, muy buenos días Bienvenida. a todos. A ustedes, gracias por la invitación y a los que ven este programa también un saludo. Mire, yo creo que hay que separar dos temas. Primero está todos los fondos de descentralización. Esos están en la Constitución, en el artículo 236, que es como el mandato, y luego viene la ley de descentralización. Todos los fondos que vienen del impuesto de inmueble y del PIBIOT, o sea, todo eso debe repartirse. Pero también la Constitución tiene un mandato que el constituyente contempló para aquellos municipios que tienen recaudación insuficiente, es decir, lo que les llaman los subsidiados. Ese es el artículo 233 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? Que el Ejecutivo, o sea, el gobierno central, podrá complementar la gestión de esos municipios que son insuficientes en su recaudación para efectos de grave alteración del orden público, pandemia, dice pandemia, grave alteración del orden público y otras necesidades generales o básicas. Creo que habla de temas generales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que además de la descentralización hay la posibilidad de destinar fondos. Ahora bien, ese artículo de la Constitución tiene un mandato, o sea, tiene lo que se llama en derecho la reserva de ley. Solo se puede hacer en la forma que la ley lo establezca. La pregunta es, ¿el ministro de Economía tiene en sus manos la ley a través de la cual están disponiendo de estos fondos? Porque si no se ha legislado al respecto y no existe la ley, se está violando la Constitución. Hay que hacerlo en la forma que establezca la ley, no por un resuelto municipal. No, tiene que ser una ley. Y esa ley después podría reglamentarse si fuera necesario. Pero además hay otro elemento aquí, y es que hay otro mandato constitucional que está en las funciones del Contralor General de la República, que es establecer todos los métodos contables para todo lo que tiene que ver con fondos públicos en todas las instituciones, centralizadas, descentralizadas, autónomas, todas las que están en el sistema país. El Contralor puede establecer los métodos de contabilidad. O sea que es muy extraño para mí que el ministro de Economía y Finanzas no sepa a estas alturas a dónde, o sea, qué municipios, cuáles sí, por qué no, que solamente puede ser a los subsidiados, o sea, no puede ser a aquellos que tienen, por ejemplo, no podría estar destinando fondos al municipio capital, por ejemplo, de Panamá. ¿Y a cuál es el destino? Porque los alcaldes tienen que saber que ellos mediante leyes que pueden disponer de esos fondos. Otra cosa que me ha llamado la atención es que el ministro Chapman, que viene de sociedad civil, que es una persona que históricamente ha dado opiniones en distintos temas, como lo hacemos los que estamos fuera del cargo público, ayer cuando lo entrevistaron trató de establecer una diferenciación diminutiva y dijo, él no habló, o sea, él no ha visto lo que ha dicho Juan Diego, un ex diputado, sino que habló con una autoridad de la República. ¿Por qué esa necesidad de hacer como una descalificación de que solo se dirige a la autoridad en curso o a la autoridad en este momento en funciones? Si eso fuera así, todos los ciudadanos careceríamos de valor para poder participar en la fiscalización de la cosa pública. Así que yo creo que ahí hay que tener cuidado con eso, porque él viene del sector también de sociedad civil y sabe lo importante que es esa labor que está ejerciendo Juan Diego y otros ciudadanos que opinamos, que participamos, que aceptamos estas invitaciones para dar nuestra opinión y poner un tema en debate con otra perspectiva u otro punto de vista. Ahora, el ministro dijo que iba a investigar y que iba a dar un informe. ¿Qué expectativas tiene usted sobre esa investigación, sumado a lo que puso sobre el tapete el señor Juan Diego Vázquez, de que podría tratarse de una nueva edición de la descentralización paralela? La expectativa es poca porque, mire, lo que uno se pregunta es, ¿por qué si ellos conocían los males cuando llegaron, en año y medio no han corregido los métodos, mecanismos y las formas? Porque si no, se van a repetir las fallas del pasado. O sea, hay que tomar
un poquito del tiempo, no solo para ejecutar lo que tienen que hacer, sino para corregir lo que ya sabían que se viene haciendo mal. Porque lo más probable es que todos esos otros fondos que se destinaron se hicieron sobre la base de que no eran los de descentralización, sino los del fondo complementario a los municipios subsidiados. Sin embargo, sabemos que le llegaron a municipios que no necesitaban subsidios. La información ha sido tan dinámica porque se partió por una cifra de 3 millones, luego a 4 y ahora 6. estamos por 6 millones de dólares. A medida que van saliendo los documentos y que, ojo, los documentos no salen desde el Ministerio de Economía y Finanzas o desde la Contraloría General de la República. Sale a través de ciudadanos que han buscado la información y la han hecho pública. Y dos, también se ha dado o se está buscando la trazabilidad de qué tanto están influyendo o no los diputados o algunos diputados en el órgano legislativo para que se den estas transferencias a los municipios donde hay personas muy allegadas a los gobiernos locales. No sé si en este escenario estamos reviviendo las famosas partidas circuitales donde en su momento los diputados cambiaban de bando y la entonces ministra de Trabajo, Alma Cortés, le dijo al mandatario de turno, Ricardo Martinelli, ojo, ellos no se venden, ellos alquilan. Te sale mejor alquilarlos que comprarlos. Bueno, de triste recordación todos esos episodios, pero que deberían llevar al gobierno que esté de turno, o sea, al gobierno que llega y dice que quiere hacer las cosas diferentes, lo primero que tiene que cambiar son los procedimientos y establecer aquellos en donde no hay. Porque la fiscalización posterior, o sea, ahora la auditoría que pueda ejercer la Contraloría para ir a buscar eso que dice donativos a personas, creo que es el renglón. Donativos a personas, es muy difícil la trazabilidad de eso. O sea, es dinero en efectivo que se va a perder y que no se sabe a dónde regresa. Así que un poco es, señores, es mejor prevenir que estar lamentando. Mejor es establecer controles previos, controles a la entrega del dinero, a cómo se va a manejar, porque además es el mandato constitucional. Usted estuvo en la cabeza del Ministerio Público y esto es muy complejo cuando el fiscal hace la investigación. Y se lo voy a poner, porque cuando hay un escándalo que involucra fondos de inversiones y se busca la trazabilidad, uno va a los contratos, a ver qué ejecutó el municipio en los fondos asignados a las inversiones, porque siempre hablan los alcaldes que los gobiernos locales deben empoderarse. Y eso es cierto, para eso está la ley de descentralización. Pero con esta fórmula, la danza de miles de dólares va a los donativos. Como un fiscal, si inicia las investigaciones, puede dar con esa trazabilidad de a quién se le entregaron esos dineros, si hay mucha discrecionalidad en ese renglón de donativos. Por eso es que esas investigaciones a veces quedan en nada, porque lo primero que hace un investigador es que tiene que ir a buscar los manuales de procedimiento, la ley que regula y los reglamentos. Es decir, usted no va a buscar a la persona primero, usted tiene que buscar cuáles son los documentos base. A partir de ahí usted establece su línea y su teoría de su caso, porque usted tiene que ver si eso se permite. Y ya le digo, hay una línea muy delgada porque la Constitución estableció, el constituyente, dos ámbitos distintos. Está todo lo que es descentralización, que tiene que ir con competencias. O sea, cada vez que a través de la ley de descentralización se destinan dineros a un municipio, tiene que ir con la delegación de competencias. ¿Sí? O sea, cosas que tú vas a hacer que ya no va a hacer el Ejecutivo. Escuelas, aceras, acueductos, etcétera. Pero está este otro renglón o esta otra posibilidad que es como una especie de un fondo complementario para apoyar la gestión municipal a aquellos municipios que son subsidiados o que no tienen suficiente recaudación. Pero la Constitución manda que eso sea en la forma que la ley lo establece. Eso es lo que se llama la reserva de ley. No puede ser por un acuerdo municipal. Así que el Contralor y cualquier fiscal que vaya a hacer la investigación, lo primero que va a buscar es esa ley para ver dónde está. Yo no la recuerdo, no sé si existe. Habría que buscarla. Si hay una ley y si no la hay, pues hay que producirla. Porque definitivamente es un mandato constitucional que está generando una zona gris de mucha discrecionalidad que va a ser muy difícil después encontrar, como dice usted, el rastro del dinero. Porque es mucho más difícil encontrar a la persona si yo pongo un donativo, pero no pongo nombre ni dirección. ¿Dónde va ese auditor de Contraloría a encontrar a la persona que recibió el donativo? Y es muy fácil que en un sistema clientelar como el que vivimos nosotros, o clientelista, en el que las personas
devuelven, como quien dice, sus afectos en forma de complicidades con ese funcionario de elección popular al que le dieron el voto a cambio de la ayuda. Ellos están esperando esa ayuda y esa ayuda, bueno, la van a cuidar como un patrimonio personal logrado en las urnas. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor que nos puede pasar con este episodio? Lo mejor es que de una vez por todas quede en evidencia que hay un vacío de ley que no se está cumpliendo, que se está violando la Constitución, se subsane a través de la reforma y que se ponga en regla y que el Contralor haga lo que no habían hecho los anteriores y establezca los métodos de contabilidad para la disposición de esos dineros. ¿Qué es lo peor? Que se den cuenta lo cómodo que es funcionar así y sigan privilegiando a los que son adeptos políticamente y no hagan absolutamente nada para que las cosas cambien. Si se quiere fortalecer los gobiernos locales y cumplir con la normativa, están los fondos IBI. Los fondos IBI deben transferirse 100% a los gobiernos locales. Y hay un reclamo por parte de los representantes y los alcaldes donde no se están transfiriendo estos fondos al 100%, como dice la normativa. Pero sí se transfieren montos por otra vía. ¿Qué rol puede jugar la Asamblea Nacional como corporación legislativa para poder corregir todas estas irregularidades? Porque lo que hemos visto son destellos de diputados que han presentado las denuncias públicas. Otro grupo acudió a la sede principal del Ministerio de Economía y Finanzas a solicitar información, pero la Asamblea en sí, a partir del 2 de julio que se instala, ¿qué puede hacer? ¿O le puede dejar todo al Ejecutivo que se encargue? No, yo creo que pueden salir del cascarón de la denuncia, pueden salir del tema del clientelismo y pueden legislar en función del mandato del artículo 233 de la Constitución y poner reglas claras. Además de eso, que la Contraloría también intervenga, porque la Contraloría tiene esa facultad constitucional que no la tiene nadie, que es establecer todos los métodos de contabilidad para todas las instituciones del Estado. Bueno, la famosa cultura de corrección que en su momento también habló el pero que era puro discurso. Ex Contralor de la República también. Y que lo hablaba Varela, pero era puro discurso, no hicieron absolutamente nada, no se acuerda, dije, la corrección del prójimo, o no sé qué, una cosa así cristiana, no sé qué es lo que él trató de meter, que en realidad nunca significó absolutamente nada. Hay que dejar tanta retórica, hay que dejar tanto discurso vacío. La gente va y explica cosas, pero explican para ellos mismos porque no están diciendo nada. Lo que hay que establecer es reglas claras para poder prevenir aquellos actos de corrupción que ya saben que se cuelan por los espacios de discrecionalidad. Le doy un giro en el tema porque cuando comenzamos a conversar, y le puse, comencemos hablando de este tema, fuera de micrófono estábamos hablando de otro tema, y que guarda mucha relación con violencia. Ayer se dio un altercado entre dos supuestas estudiantes de Derecho en la Facultad de Derecho, y llama la atención porque al final de ser estudiantes, mire lo que digo, de ser estudiantes, estaríamos hablando de personas que el día de mañana dirimen las diferencias ante tribunales, no a golpes, no de manera cavernícola. Pero esto no es más que un episodio adicional de los que estamos viendo ya de manera consuetudinaria del nivel de violencia que estamos viviendo en el país. Primero por el lugar donde ocurrió y unido a lo que está viviendo el país. ¿Qué análisis hace usted? Bueno, lo primero es reconocer que tendríamos que determinar si en efecto son estudiantes, pero aun cuando fueran estudiantes, cuando uno recibe, y ahora voy a hablar ya como la experiencia docente universitaria, decana, cuando uno recibe al estudiante en la universidad ya viene formado. Sus valores están en los primeros años de sus vidas y la formación de su hogar y la presión de su entorno determinan un poco sus conductas. Por lo tanto, no es la facultad la que va a poder corregir temas de temperamento. Inicialmente, habría que ver en qué nivel están de estudio. La universidad le puede ir dando forma y contenido y la persona, porque esa es parte de la disciplina de la formación universitaria, es el hecho de establecer una disciplina, la relación con la autoridad y la paciencia para ir poco a poco, a través de los años de la carrera, formando una estructura profesional, o sea, un carácter profesional. Evidentemente vivimos en una sociedad muy violenta que está resolviendo físicamente y con la exacerbación de las pasiones la mayor parte de los conflictos, pero la conflictividad emocional de las personas no se corrige en las universidades. Esto hay que atenderlo desde la escuela primaria, esto hay que atenderlo desde los hogares, que son otras instituciones importantes en la sociedad y que están
también sufriendo el deterioro de toda la descomposición que tenemos como un mundo, como humanidad y también como sociedad, ¿no? Yo viví un la episodio panameña. en la Facultad de Derecho, y hablando de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, porque soy estudiante de la Universidad de Panamá, y para la época de las protestas en contra del contrato minero, un grupo de encapuchados amenazó a un colega camarógrafo de Telemetro, y yo en ese momento llamé a la policía. El encapuchado me dice: donde te vea en la universidad vas a ver lo que te va a pasar. Yo no pude identificarlo, pero sí supe que era de la universidad y sabía que yo acudía a la universidad. Pasan los días, llego a la universidad y voy caminando tranquilo, rayando a las 6 de la tarde, iba casi tarde para mi clase, y me espera el grupo de estudiantes. Hoy es el día que te vamos a pegar. Y me iban a agarrar a golpe. Le dije a ese compañero, que dicho sea de paso lo logré identificar porque estaba sin ninguna carátula. Él estudió conmigo en segundo año. Le dije que las diferencias yo las iba a resolver en los tribunales de justicia cuando era abogado, que no me iba a agarrar a golpe con nadie. Me tildaron de cobarde por no, como decimos coloquialmente los panameños, no tirar la mano, porque el que va a quedar mal es la universidad en sí, nosotros como estudiantes y como sociedad. Y viendo este tema que se registra en los últimos días en la Universidad de Panamá, también me pongo a pensar lo que se registró en un centro educativo donde primero se dijo en redes sociales que era estudiantes contra una docente, y muy bien que el Ministerio de Educación aclaró que no era una docente contra estudiantes, sino era estudiante. Pero el tema es de fondo, la violencia. Correcto. Esa violencia que inicia en el hogar y después se refleja en la sociedad. Usted habla del tema de educación. Y a veces muchos decimos que avanzamos como educación porque tenemos una ley en la que invertimos gran parte de recursos, un 7% de educación, pero eso pareciera que es nada más la ley, porque cuando se aprueban estos recursos, avanza la vigencia fiscal y se quita el dinero desde el Ministerio de Educación para trasladarlo a otras entidades del Estado. ¿En qué tiempo podemos corregir esto que estamos viendo? Porque si seguimos viéndolo y no tomando ningún tipo de medida, vamos a tener a personas más violentas como sociedad. Sí, y no solo es el tema del sistema educativo, ¿no? También es el tema de la formación en los hogares y el individuo como tal. Y permítame decirle a usted que en el episodio que usted vivió, usted no es un cobarde, porque cualquiera sucumbe ante la tentación de una provocación. Solamente las personas fuertes sabemos poder contener una ira que es natural, una provocación, resistir a la provocación y reaccionar de acuerdo a los convencionalismos sociales. Para eso hay que tener mucha valentía. Así que eso sería lo primero que le quisiera reconocer. Por el otro lado, esos niveles de violencia también se viven en escenarios donde hay poca eficacia de la justicia, porque cuando los individuos crecen en sociedades donde sienten que la justicia no hace su trabajo, creen que están llamados a tomarse la justicia en sus propias manos. Definitivamente que uno no estudia derecho para dirimir conflictos en la calle, uno estudia derecho para dirimir conflictos en los tribunales, pero tienes que creer en esos tribunales y los tribunales tienen que responder en forma oportuna y eficaz para que se siga sosteniendo ese pilar de la democracia para que vivamos en sociedad. Y por el otro lado está el tema de la educación. Por supuesto que cuando uno está pequeño, los patrones referentes, es decir, las personas que uno mira como sus modelos, ese patrón referente que uno tiene desde niño es lo que va a condicionar las reacciones aprendidas de esa criatura, cómo va respondiendo ante las situaciones. Por eso es tan importante que los padres cuiden sus acciones cuando están con sus hijos, siempre, pero cuando están con sus hijos delante, mucho más. Porque ese niño, sin ir a ninguna escuela, que el hogar es una escuela, pero sin ir a una escuela formal, va a aprender a reaccionar frente a situaciones de la vida repitiendo el modelo que ya vio. Si vio al padre pegarle a la madre, si vio a la madre violentar a un hijo, todos esos patrones se repiten. La vulgaridad también es aprendida. Y aunque parezca mentira, los únicos referentes de los hijos no son los padres. Lamentablemente hay padres que se esfuerzan y tratan de dar buenos modelos a los hijos. Por ejemplo, un hogar donde los padres no dicen palabras sucias y usted agarra una criatura, una niña o un varón y resulta que tiene una boca y uno dice, pero sus referentes son otros, porque se pasó en otras casas, vio otros padres, vio otros comportamientos y le parecieron rareza. Admiró algo en el momento y le fijó eso en su conducta y esa persona se volvió un referente, no es su hogar. Eso también pasa. Entonces, sí se necesita trabajar como sociedad en el individuo
y en las familias, primero que todo, y luego en las escuelas para reforzar lo que no se está dando en el hogar. Vio el ejemplo de un padre de la patria que se ha agarrado a golpe con otro diputado en la Asamblea Nacional, y diputados que no son cualquier tipo de diputados, diputados con bastantes títulos universitarios y diputados que son docentes universitarios. No, eso es una vergüenza. Dirimiendo sus diferencias a golpes en la Asamblea Nacional. Eso es una vergüenza. Esa es una persona que, aunque pasó por el sistema no logró transformarlo a él. Sí, en esencia sigue siendo la misma persona. Titulitis es otra cosa. O sea, porque usted puede, por disciplina, porque tienes resistencia, perseverancia, tienes la plata y a veces también tienes mecanismos alternos, logras títulos, ¿verdad? Pero no estás moldeando tu conducta de acuerdo a una sociedad civilizada. Los golpes es una reacción primitiva. O sea, todos tenemos la posibilidad de reaccionar así. Los que no lo hacemos es porque hemos condicionado nuestro temperamento a convencionalismos sociales en los que creemos más. O sea, como la solución pacífica, el discurso, el diálogo, el debate de las ideas, pero hay personas que se quieren imponer por la fuerza. La constituyente, el próximo año se hace el llamado a esta constituyente, ya se ha anunciado, o por lo menos por parte de la Secretaría que está en el proceso de alfabetización constitucional, las dos cosas. La evaluación a estas alturas del juego que usted tiene de ese proceso de alfabetización y de si ya la ciudadanía está lo suficientemente informada de qué estamos hablando para que el otro año comencemos ese proceso. Sí, bueno, creo que en algo está logrando su objetivo porque la gente está hablando del tema. Más personas están hablando de la constituyente y espero que estén entendiendo el proceso. Sin embargo, yo no creo que estemos listos el próximo año porque el proceso no está claro. O sea, ¿cuáles son los pasos que se van a seguir? Y todavía, aunque haya personas hablando de la constituyente, cuando usted ausculta un poquito más ese pensamiento o el discurso que tienen, no están comprendiendo todo lo que eso implica. Así que yo creo que todavía falta trabajo, creo que la Secretaría lo va a seguir haciendo, así que ojalá se logre seguir alfabetizando, porque es importante que sí la gente comprenda qué es el proceso constituyente. Ahora, también es importante que la gente conozca la Constitución. Lo que uno se pregunta, ¿cómo vamos a cambiar lo que no conocemos? O sea, ¿qué queremos cambiar de la Constitución? Sería como la primera pregunta. Para eso, para llegar a qué hay que cambiar, hay que saber qué tenemos. Y cuando uno descubre qué tenemos, se pregunta, ¿por qué no se cumple mínimamente lo que hay? Acabamos de ver un ejemplo claro. Reservas de ley que están en la Constitución por todos lados y no se cumplen. Se hacen a través de resoluciones, de resueltos, y uno dice, la reserva de ley, ¿qué pasó? O sea, lo que la Constitución manda hacer no se está cumpliendo. Entonces, hay que conocer primero qué hay para luego saber qué queremos mejorar y cuáles cosas debemos preservar. Porque en ese debate constituyente hay que tener cuidado con no perder libertades, o sea, no perder derechos individuales. Usted hablaba hace un rato de que el gran dirimente en una sociedad, principalmente en una sociedad democrática, tiene que ser la justicia. Y hay quienes están criticando acremente la presencia de la presidenta de la Corte Suprema en actos oficiales del Ejecutivo. ¿Usted ve algún conflicto en esto o recibe su visto bueno? No, a ver, yo siempre he pensado y sigo pensando de esta manera, que es como yo me he comportado en los puestos públicos que he ocupado de alta investidura. Hay posiciones, uno tiene que saber diferenciar cuándo invitan a la persona y cuándo invitan al cargo, empezando por ahí. Cuando esa invitación te hace más daño que bien. Segundo, a uno lo pueden invitar, pero uno no tiene que ir a todo lo que lo invitan. Y en tercer lugar, hay que recordar que hay posiciones, hay cargos que tienen facultad legal, pero que necesitan autoridad moral para poder ejercerse con eficacia. Es decir, que nunca se ponga en duda la decisión que se toma, porque esa decisión impacta la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos, de los iguales. Entonces, con esa investidura hay que ser muy cuidadoso para mantener una sana distancia con todos los otros poderes, sobre todo el que tiene la investidura, está revestido de autoridad, facultad constitucional para poder administrar justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. Cuando tú vas a hacer eso, necesitas que la percepción ciudadana sobre tu comportamiento esté alejada lo más posible de cualquier conflicto de interés. Por eso es que mantener una sana distancia es prudente para que siempre puedas acompañar tu facultad legal
con autoridad moral. Se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero también se acaba el año. Yo quisiera conocer su radiografía de la gestión del presidente de la República, José Raúl Mulino. Ese es otro programa completo. Bueno, hay sinsabores, por supuesto, habrá un par de cosas que uno puede aplaudir. De cierta manera, lo que sí es que el tiempo está corriendo y se les agota. Y lo que ya no pueden seguir diciendo es que cómo encontraron las cosas y lo mal que estaba. Eso lo sabemos todo. El desastre de gobierno que tuvimos lo sabemos. Todo el impacto, todo lo que hubo en pandemia, que eso es imperdonable, todos los abusos. Pero la pregunta es por qué no han corregido los métodos, los procesos y las herramientas con las que cuentan para poder que las mismas fallas del pasado no se repitan ahora. Hay una serie de actuaciones que falta transparencia, hay una serie de gastos que no se han reducido. La gente todavía no entiende porque no salen a explicar lo suficiente. ¿Por qué nosotros necesitamos aviones de combate si nosotros no tenemos ejército? O sea, ¿cuál es esa, como esa dicotomía que hay? Es una disparidad entre lo que somos por definición y lo que actuamos. ¿Cuándo es que realmente vamos a dejar de tener esa adicción a la deuda pública? O sea, cada vez más deuda y vivimos endeudados. Y eso permea para el resto de la sociedad. Entonces, hay una serie de correcciones que hacer que el tiempo está corriendo. ¿Hay algo bueno que esté pasando en el país? Acabamos de tener el concurso de oratoria y yo diría que ha sido extraordinario ver el esfuerzo de esos jóvenes y que todavía hay esperanza. Esta es una sociedad que tiene esperanza en esa juventud, pero ellos necesitan patrones referentes. Entonces decirle a los que gobiernan que recuerden que los jóvenes lo están mirando. Tal vez a nosotros no nos puedan dañar, al que ya tiene su columna vertebral formada. Sin embargo, a los que están en formación los están viendo como referentes. Me quedo con esa reflexión porque precisamente conversamos con los jóvenes de este concurso y también con los de Debate Z. Hicimos un programa y realmente yo quedé contagiado y lleno de esperanzas. Hay futuro. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Con el tema de los aviones, el presidente sí tiró un calificativo muy fuerte que todavía sigue generando cuestionamientos cuando señaló que aquellos que cuestionan la adquisición de estos aviones son politiqueros y usando sus palabras que no saben diferenciar entre un avión y una vaca. Bueno, a lo mejor yo no sé de vacas, pero yo sí sé buscar información y uno puede ir rápidamente a buscar las especificaciones de esos aviones y en qué se usan. Y lo único que uno les está pidiendo es que haya transparencia, que expliquen para qué y cómo se va a utilizar. O es que Panamá va a formar parte de alguna coalición en el Caribe por lo que allí se está dando. No sabemos, o sea, todo eso nos lo tienen que explicar. Bueno, gracias por su participación, ex diputada Ana Matilde Gómez. Vamos a hacer una pausa y regresamos en minutos con más de Radiografía.